Estamos de regreso en Viva la Mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este lindo viernes, ya último de febrero. Y estamos contentos de dar la bienvenida, como siempre, a grandes invitados de honor, invitados de lujo, que tenemos aquí en Que Viva la Mañana. Y obviamente el día de hoy, no es la excepción, pues tenemos el gusto de recibir en el estudio a la doctora Irela Aranda, quien es especialista en genética médica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Y me da muchísimo gusto recibirla en este día tan importante, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Cristi. Gracias a usted por su tiempo, por esta entrevista. Y es que sabemos que desafortunadamente existen, no sé si miles o millones de enfermedades que, bueno, algunas pues, conocemos normalmente, pero hay otras que es un menor porcentaje de personas que las padecen, y justo vamos a tratarlas el día de hoy para hablar sobre las enfermedades raras. Así es, pues una enfermedad rara se considera cuando es 1 en cada 2,000 personas, es decir, puede sonar que son pocas enfermedades, pero son más de 6,000 enfermedades las que se consideran como raras. En el mundo pueden ser inclusive 1 de cada 2,000, como les decía, y en conjunto son 300 millones de personas afectadas. Aquí en México se calcula que son 8 millones de personas afectadas por una enfermedad rara. El 95% de estas enfermedades no tienen un tratamiento específico, sin embargo, los que sí tienen, es importante saber qué lo causa, que es el papel del genetista, qué órganos puede afectar y dar un tratamiento de mantenimiento o de soporte, porque la mayoría de estas son progresivas. La mitad inclusive se manifiestan en la edad temprana, es decir, antes de los 5 años puede llegar inclusive a fallecer un paciente. Y también es importante saber que el 70% son genéticas, por lo tanto hereditarias, el 70% son en la infancia temprana, y pues hay diferentes formas de diagnosticarlas. Lamentablemente los pacientes tienen esta que se llama odisea diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Que un paciente está con un médico con diferentes síntomas durante en promedio 8 años, visita 8 especialistas diferentes en promedio, y esto genera que el paciente no llega a un diagnóstico de manera rápida o certera, y por lo tanto, si fuera una potencialmente tratable, pues no se va a poder tratar. Ok, entonces lo comentábamos, es enfermedades raras por lo mismo de que no puede ser que no haya como un tratamiento como sí, no puede ser como una cura, ¿eso es lo que estamos diciendo? Es rara por la incidencia, sí, por la frecuencia, que es poco frecuente, entonces por eso se considera enfermedad rara. Nosotros, por ejemplo, en México el cáncer es más frecuente, la diabetes, la hipertensión, pero no conocemos pacientes, por ejemplo, con fenilcetonuria. Todo el mundo me pregunta, ¿qué es eso, no? En cambio, nosotros tenemos pacientes con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la incidencia es 1 en 30,000. Y, por ejemplo, esa enfermedad, ¿qué trata, doctora? ¿Esa enfermedad qué es? Se puede diagnosticar mediante el tamiz metabólico, es decir, la prueba del piecito, 5 gotitas de sangre, se diagnostica y genera discapacidad intelectual severa, epilepsia, microcefalia, falla hepática y muerte, ¿sí? Entonces se puede diagnosticar, se trata a tiempo quitando una sustancia que se llama fenilalanina, que está contenida en algunos alimentos, y esta sustancia puede salvar la vida del bebé. Y a ver, de las enfermedades más raras, así por mencionar algunas, ¿cuáles serían? Yo me concentraría en las potencialmente tratables aquí en México y de diagnóstico, digamos, fácil o accesible. Están las del tamiz metabólico. Ahorita, por ejemplo, tenemos el tamiz metabólico ampliado, que esto nos puede inclusive llegar a generar diagnósticos de hasta 140 enfermedades metabólicas, y tienen algunos tratamientos con dietas específicos o con algunos medicamentos también de uso médico específicos. Sí tenemos que saber cuál es el diagnóstico para saber el manejo y las requisiciones de cada paciente. Entonces ahí, por ejemplo, básico es galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de glucosa 6-fosfato. Esta es una enfermedad muy noble, pero frecuente, 1 en 7,000, y solamente consiste en que el niño no puede comer habas. ¿Habas? Y con eso le estamos salvando la vida. Así es. Por ejemplo, en esa enfermedad, si un niño que padece esta enfermedad consume habas, ¿qué le sucede? Su sangre, digamos, se rompe, el eritrocito se emboliza, entonces les da una anemia muy severa, tienen que inclusive llegar a transfundirse. Y con solo no comer habas es suficiente para salvarles la vida.
Así es. ¿Cuántas enfermedades que desconocemos, doctora, que usted nos está comentando, y por eso es mi cara de impacto, de impresión, pues al conocer todo lo que nos está mencionando? A ver, doctora, importante también mencionar, decíamos estas enfermedades raras. ¿Hay alguna enfermedad rara que usted diga, es por herencia? Sí, el 70% son genéticas, como lo por lo tanto comentaba, son ¿verdad? hereditarias. Así es. Okay. Sí. Inclusive estas que estamos tratando en el tamiz también son hereditarias. Los papás los llamamos portadores, es decir, tienen alteración genética, siempre mamá y papá es nuestra herencia, y están dañados los cromosomas, pero tiene que coincidir que sea mamá y papá. Ellos son portadores, no manifiestan la enfermedad, pero cuando se van a la herencia del hijo, van las dos copias dañadas y por lo tanto se manifiesta la enfermedad. Entonces hay que pensarla cuando el niño convulsiona, tiene discapacidad intelectual, retraso del desarrollo. Por ejemplo, tiene 2 años y todavía no camina, ese ya es un retraso del desarrollo. Tiene 2 años y no habla, es un retraso del desarrollo. O iba aprendiendo y se le olvida, una regresión. Niños que no pueden caminar, no pueden oler, no pueden ver, no pueden escuchar. Parálisis cerebral, problemas de movimiento, movimientos anormales, Alzheimer, Parkinson, inclusive entra dentro de este grupo de enfermedades raras. Problemas, por ejemplo, pacientes muy bajitos, muy altos, problemas inclusive la cabeza muy pequeña, muy grande, que por ejemplo a una mujer no regle a los 12, 13 años, también hay que empezarlo a abordar, alteraciones genitales, malformaciones, es un grupo muy amplio y que sí necesitamos un equipo multidisciplinario que generalmente el cardiólogo solo ve lo del corazón, el oftalmólogo lo del ojo, el neurólogo el cerebro, pero nosotros tratamos de englobar en forma conjunta al paciente y dirigirlo hacia el estudio confirmatorio para poder tomar decisiones y el seguimiento que necesita. Doctora, qué interesante, la verdad que es un tema que da muchísimo de qué hablar. Desafortunadamente el tiempo en televisión vuela. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros el día de hoy. Y ya para finalizar, ¿qué más? ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué quiere agregar a este tema en este día? Solamente cerrar el broche de oro, ahora, así que compartirles el día de hoy, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Cuando escuchamos galopes, escuchamos o pensamos en un caballo, pero también puede ser una cebra y la cebra es nuestro animal representativo. Por eso hay blanco y negro. Entonces hay que pensar que puede ser algo no común, algo raro y que nosotros podemos mejorar el pronóstico, el diagnóstico y el seguimiento del paciente. Muchísimas gracias, doctora. Sí, efectivamente. Y ya antes de irnos a la pausa, si las personas quieren preguntarle algo, a lo mejor se acaban con alguna duda, ¿pueden contactar a alguna? Claro que sí. Si gustan, les paso mi número, es 449-212-8818. Estoy en el Hospital Hidalgo junto con mi compañero, el doctor Jaime Azael. Los dos somos genetistas del Hospital Hidalgo, vemos más de 2,000 consultas en el año. Entonces, estamos abiertos a recibir pacientes con dudas y seguimiento. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Qué amable. Gracias. Se ve que tiene su casa aquí. Gracias. Y nos vemos próximamente. Gracias. Y ahora sí, con esto vámonos a otra pausa, pero al volver continuamos con mucho más en esto que es Que Viva la Mañana.